En Twitter, @ecomedios 1220. La bisagra. Al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Tardes, noches, que no son buenas. Bienvenidos a las 23 minutos de la República Argentina, con 16 grados 3 décimas de temperatura, a esta nueva edición de La Bisagra de este jueves 10 de agosto. Quienes tenemos una responsabilidad porque usamos un micrófono y además tenemos la posibilidad de haber sido casi protagonistas. No nos contaron la historia, por lo menos en los últimos 50 años, justamente. De eso se trata. Se cumplen 5 décadas que quien está en el micrófono está ejerciendo esta profesión como matriculado y que también tiene la posibilidad y el honor de seguir compartiendo claustros universitarios, académicos, relacionados con la ciencia política. Tenemos la responsabilidad de, más allá de algunos hechos lamentables que han ocurrido en las últimas 24 horas en la República Argentina, de formular a modo de colaboración, si queremos realmente encontrar soluciones definitivas, necesitamos hacer un diagnóstico adecuado, vamos a ponerlo en términos médicos, para encontrar el remedio adecuado. Y para eso hay que, de alguna forma, ver cuáles son los antecedentes del paciente. Estamos quizás, justamente en estos 50 años, permanentemente en una suerte de pulseada entre quienes evidentemente en una suerte de lucha cultural optan más por la lucha de clases que por la alianza de clases. A eso se suma que en estas últimas 3 décadas, además, esto se ha acentuado con un fenómeno que nos era ajeno, que no somos de tránsito, ya no somos de tránsito. Como decía en su momento un exministro que sigue siendo ministro, que ahora no es su jurisdicción. Creo que justamente en esta suerte de pulseada o lucha cultural que se ha dado y acentuado con este nuevo fenómeno estas 3 últimas décadas, es que justamente se ha generado este grado de postración y de dolor que hoy vive la República Argentina, justamente en vísperas de cumplir 40 años de democracia y de una votación que puede ser también muy importante. Como decíamos, quedará seguramente para los historiadores
analizar si estas 3 décadas últimas, también, como alguna vez en la historia argentina fue calificada otra, van a ser calificadas de 3 décadas infames. Más allá también de lo que lamentablemente ocurrió hoy en el Obelisco, lo de ayer ya, podríamos decir que ahora son 2, como se dice en política, 2 cisnes negros, que son hechos a lo mejor previsibles por el contexto que vivimos, pero que no sabíamos cuándo podrían suceder. En particular, yo decía ayer en algunas redes que un cisne blanco como Morena, por su corta edad, por su inocencia, se ha convertido para la política argentina, con sus efectos concretos y los que podemos tener para el próximo domingo, en un cisne negro. 29 minutos, nos acompañan. Presenta Comienzo espacio publicitario. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podestá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Política. Bien, son las 20:10 minutos en la República Argentina, 16 grados 2 décimas la temperatura, está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué decís? Buenas noches. No sé si me estabas escuchando la breve introducción que hice. Y sí, te estaba escuchando atentamente. Bueno, te escucho. A ver, te diría que lo de ayer, lo de hoy, lo de Morón hoy también, la muerte por robo de intento de robo a un coche, o que le robaron un coche ahí en Morón, y creo que era un médico, le pegaron un tiro en la cabeza. Digamos, son situaciones que lamentablemente no es casual que en el conurbano bonaerense, después de las 6 de la tarde, grandes sectores de la sociedad del conurbano se queden adentro, vivan enrejados y que no salen a la calle, porque hay determinadas zonas del sur, del norte, del oeste, que es tierra de nadie. Obviamente hay situaciones trágicas como la de ayer de una nena de 11 años que estaba yendo al colegio y dos delincuentes le pegaron y terminó la chiquita falleciendo. Digo, estos son escenarios que son cotidianos en la provincia de Buenos Aires, y donde fundamentalmente me parece que ahí hay un dato que no lo podemos dejar de mencionar, Mario, que es el tema de la droga y el narcotráfico. Uh-huh. Hoy hay zonas en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el conurbano, donde
el tema de los narcos están haciendo estragos, o sea, por ahí todas las miradas con respecto a este tema está puesto en Santa Fe, específicamente en Rosario. Pero me parece que hay que también empezar a prestar atención seriamente en la provincia y en el conurbano. No es casual, te vuelvo a repetir, desde siempre el tema de inseguridad se mantuvo en los niveles de preocupación más altos. Hoy obviamente el tema económico juega un rol central, pero en el conurbano el tema de la inseguridad está, digamos, te diría, a la par de lo que es la situación económica. Hay lugares donde es muy difícil transitar después de determinadas horas. Hoy un padre o una madre o una familia que tiene hijos preadolescentes y adolescentes que empiezan a descubrir la vida y a salir y demás, duermen con un ojo abierto y están con el celular prendido y digamos tomando todas las precauciones habidas y por haber, los vecinos cuidándose con alarmas vecinales, porque lamentablemente el Estado ahí no está presente. El planteo de que el Estado tiene que estar siempre y presente, no, el Estado no está y el que sufre son los sectores más carenciados o las clases medias trabajadoras del conurbano que realmente la están pasando muy mal. Bueno, vuelvo a lo anterior, como yo decía en la apertura. Esto creo que tenemos la responsabilidad de hacer un buen diagnóstico para encontrar un buen remedio. Y me da la sensación que esto que se ha desatado en estas horas, en realidad es consecuencia de políticas desarrolladas. Yo lo limito en los últimos 30 años en particular, porque justamente en estos últimos 30 años este fenómeno que yo señalaba que se añadió y que un ministro que todavía sigue siendo ministro decía que era un país de tránsito. Evidentemente Argentina ya no es un país de tránsito hace rato, pero además con gobernantes que evidentemente no apostaron a la alianza de clases, sino a la lucha de clases, y además con organizaciones que están, valga la redundancia, bien organizadas. Estamos viendo las imágenes de Constitución y de Constitución también, donde había, con una masa se rompían las baldosas que se transformaban en proyectiles. Esto no es casualidad, esto es causalidad. Entonces, la pregunta es, frente a esto, estamos a horas de una elección y hay que verlo esto de algún modo. ¿Quiénes pueden dar respuesta a dar vuelta a esto, que de una evidente y premeditada lucha de clases que está siendo provocada, alguien se ponga al frente para generar lo que fue en su momento y siempre históricamente en la Argentina una suerte de alianza de clases, por más de los cantitos combatiendo al capital, que era mucho para el disco y para la foto, para la pantalla y para la plaza, pero en definitiva lo que llevó la movilidad ascendente en nuestra sociedad fue la alianza y no la lucha de clases. ¿Quién puede dar vuelta a esto, Carlos? Yo creo que coincido con lo que estás planteando. A mí me llama la atención que faltando 72 horas para el acto electoral, que yo coincido con vos, una elección muy especial. Yo lo agrego, para mí después de la de 1983, esta es la elección más difícil en los 40 años de democracia. Uh-huh. ¿Por qué digo más difícil? Porque encontrás una sociedad fatigada, una sociedad enojada y una sociedad resignada. Que creo que se trasunta en la posibilidad de
que vas a tener una abstención importante de una no concurrencia a las urnas. Yo calculo con un piso no menor del 35%, porque no hay respuestas. Sí creo, me llama la atención, te digo, creo que hay alguna mano aviesa, y sí hay alguna mano aviesa, porque surgió todo en las últimas horas, o sea, a pasos de una elección. Pero digo, en el conurbano, yo creo, y hoy lo hablaba con algunos colegas tuyos, nunca la política bonaerense pudo plantear una política de Estado con respecto a este tema. Yo recuerdo, Mario, y me ayudás, pues somos de la misma generación, sobre los finales de Eduardo Duhalde gobernador, se había intentado generar una reforma de la seguridad, fundamentalmente de la policía bonaerense, una modificación del Código de Procedimientos, donde le sacaban toda la parte de instrucción a la policía y pasaba a los fiscales, con Carlos Arranián. Arranián, exactamente. Que era Arranián, recordemos que fue el presidente de la Cámara Correccional Federal que juzgó a los comandantes. Exactamente. A los pocos meses hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. El gobernador electo fue Carlos Rucau. El eslogan de Rucau fue: hay que meterle bala a los delincuentes. Y el primer ministro de Seguridad de Rucau fue Aldo Rico. La antítesis absoluta de lo que venía trabajando el peronismo bonaerense bajo el liderazgo de Eduardo Duhalde, que fue el que designó o el que nominó como candidato a gobernador a Carlos Rucau. Carlos Rucau cambió drásticamente la política de seguridad que venía llevando su antecesor. Y así sucesivamente, cada gobernador que le siguió utilizó la seguridad de acuerdo a las necesidades políticas que tenían. O cuando aparecía algún caso espectacular, donde los medios de comunicación tomaban el tema y prácticamente era cadena nacional en todos los canales de noticias, a partir de ahí se iban generando diferentes hechos. Y esto lamentablemente estas son las consecuencias que se están viviendo después de 30 años, como bien decís vos. O sea, el tema de seguridad o de la inseguridad es un tema central dentro de las preocupaciones de los ciudadanos. Bueno. Y agregándole a la crisis económica que se está viviendo, este hecho, digamos, sigue alimentando una pérdida de calidad de vida cada vez más pronunciada. Por eso digo, el estado de fatiga, el estado de enojo que hoy tiene grandes sectores de la sociedad y que ven el tema electoral como algo que no le va a modificar, por eso hablo de resignación, absolutamente nada, no le va a cambiar su vida. Bueno, me parece que contra esto es lo que hay que trabajar, hay que luchar y como sociedad tenemos que saber que en un Estado democrático la única manera de cambiar las cosas es a través del voto popular. Vos decías que, de acuerdo a lo que estuviste conversando con algunos colegas, el piso de abstención podría estar en el orden del 35%. Exactamente, si vos tomás, digo, esto es el promedio aproximado de un poco de lo que vinimos viendo desde marzo de este año, cuando se largó el tablero electoral, en las primeras dos elecciones allá en la Patagonia Argentina, en Neuquén y en Río Negro, y en todas las demás provincias que tuvieron elecciones, que votó casi ya el 50% del padrón electoral. En ese escenario hay aproximadamente un 35% que no concurrió a votar y un promedio más o menos de 7% de voto blanco. A ver, vos decías que estos hechos llaman la atención en la antesala de las elecciones. Yo simplemente repito, por eso en alguna medida quizás estos hechos pueden volcar a algunos indecisos en uno u otro sentido, ¿sí? De acuerdo a los discursos que hemos escuchado. Y los contradiscursos, justamente desde el oficialismo, que anticipaban
que si ganaba la oposición podía llegar a pasar esto, y ya está pasando. ¿Cómo es esto? Está pasando, exactamente. Sí, por eso te digo, hay situaciones extrañas a 72 horas. Lo que está claro es que tenés un gobierno nacional que está en problemas, un oficialismo que está en problemas. Si vos ves el mapa de que lo que es la Argentina, yo te voy a hacer un análisis por regiones. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Sí, y Vos además... tomás la región centro, Sí, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe. Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe es aproximadamente el 20% del padrón electoral. ajá. Ahí tuviste dos antecedentes claros, Córdoba y Santa Fe, donde el oficialismo nacional sufrió derrotas muy importantes. Solamente hablar de Santa Fe, que perdió el peronismo, perdió por 35 votos de diferencia. 35% de diferencia. Nomás la zona Cuyo, entre Mendoza, San Juan y San Luis, que es aproximadamente el 730, 740 del padrón general. En Mendoza, en las pasos provinciales, el peronismo hizo la peor elección de su vida, de su historia. El precandidato que resultó ganador sacó el 6.80 de intención de voto. Perdió después de 40 años San Luis y perdió después de 20 años la gobernación en San Juan. Si a eso le sumas casi el 11% del interior de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de toda la franja productiva del país, estás hablando de un 37% del padrón donde el peronismo o el oficialismo nacional tiene serios problemas. Si a eso le agregás la capital federal, que históricamente fue adversa al peronismo, que es aproximadamente un 730 del padrón nacional, estás hablando ya del 45%, donde indudablemente hay un sentimiento antigobierno nacional muy fuerte. O sea, que el epicentro central hoy del gobierno o del oficialismo nacional está en el conurbano bonaerense, que es el 26% del padrón electoral, más el NEA y el NOA, todo lo que es el norte argentino, agregándole La Rioja y Catamarca, que es aproximadamente el 12,5% del padrón electoral. Entre ese conurbano y ese norte argentino, sí, es donde pueden de alguna manera empezar a defender el aluvión hoy, al menos en las elecciones provinciales que se fueron dando en las zonas productivas del país. Este es el verdadero desafío y es la situación que hoy está enfrentando el gobierno, el oficialismo nacional, donde indudablemente están con serios problemas, Mario. Bueno, muy bien. La verdad es admirable como has hecho esta descripción. Además, estamos respetando a rajatabla el hecho de no mencionar en este momento ninguna encuesta. Estás haciendo una descripción objetiva de lo que pasó y es una foto de lo que es hoy por regiones el país, con las limitaciones que tienen las encuestas, para que entre el 35 y el 40% de la ciudadanía argentina no contesta encuestas. Correcto. O sea que todo lo que se está leyendo está totalmente limitado, porque hay casi un 40% de ciudadanos que no contestan encuestas. Mira, se podría decir así, no hablando de encuestas, sino en función de este cuadro que has trazado, de lo que ha sucedido en las últimas horas, y lo que también has señalado en materia de posible abstención, que puede darse lo que yo creo que alguna vez mencioné, en lugar de ser 3/3, 4/4, o sea, 3/4 repartidos entre algunos de los principales candidatos de oficialismo y oposición y los votos en blanco. Podríamos tener ese cuadro. Podríamos tranquilamente tener ese cuadro. Carlos. Esa es una realidad que se puede dar sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno,
y augurando que no sucedan otros acontecimientos que le hagan generar alguna ocurrencia a alguien de toquetear de alguna forma momentos. Yo creo que lo del domingo es totalmente irreversible, que se van a ir a las urnas, y esto sí que, como vos dijiste, cierro con lo que acabas de decir, es la elección más trascendente y más complicada desde justamente la que llevó a Raúl Alfonsín al gobierno. ¿Es así? Totalmente. Ni en el 80, ni en el 2001, en una situación trágica y crítica de la Argentina, con todo lo que vino posteriores a las elecciones del 2001, que fue nada más y nada menos que la renuncia de un presidente de la República, el grado de opinión pública hoy, de sociedad, una sociedad muy golpeada, muy castigada, con mucha fatiga, con mucho enojo. Ni en el 2001 vemos el grado de deterioro social que hoy tiene la Argentina. Solamente con esto, el 30% de jefes y jefas de hogar son pobres, teniendo trabajo formal. Este me parece que es el verdadero desafío que hoy, digamos, la dirigencia política no está resolviendo. Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este día tan importante. Mario, te agradezco mucho y bueno, esperemos que se tranquilice todo y que el domingo tengamos una jornada lo más democrática posible. Te mando un gran abrazo. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Gracias, abrazo grande. Igualmente, muy bien. 29 minutos, pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Mazot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Confe. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Soledad Yapura, gobernadora. Jorge Ayala, vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Usted está escuchando La Bisagra.
Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Economía. Muy bien, 32 minutos en la República Argentina, 16 grados 2 décimas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Está en línea, tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Lleró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Alfredo, Mario saluda, gracias por atendernos. Buenas noches, Mario, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Alfredo, recién con Carlos Germano hacíamos algunos posibles escenarios que se pueden dar en las próximas horas a partir de lo que yo, como se considera en ciencia política, dos lamentables cisnes negros de las últimas horas. Y en materia económica, como la experiencia lo dice, un día vota la gente y al día siguiente votan los mercados, que también está formado por la gente, ¿no es cierto? No hay duda. Ciertamente. Hoy tenemos un dólar blue a 602 y, bueno, sabemos el estado de reservas y la cuestión es saber qué puede, de alguna forma, de acuerdo a los diferentes escenarios, algunos he escuchado, algunos economistas o hombres de empresa decir que en las dos posibilidades que hay, si gana la oposición, puede haber una expectativa que haga calmar a los mercados, y si gana el oficialismo, por menos de determinado nivel, que puede llegar a tentarlo a acelerar para la primera vuelta con un plan replatita, o también si gana, en definitiva, se puede de alguna manera pensar que se puede repetir el escenario del 19, o sea que no estamos realmente ante escenarios que sean medianamente alentadores, Alfredo. A ver, yo coincido con que con los números arriba de la mesa, los mercados es posible que se expresen en los términos que usted menciona, pero la cuestión, yo estoy más, porque ahí la conclusión es, entre comillas, más sencilla, porque uno podría decir, los mercados a lo mejor interpretan que lo que viene es mejor y entonces una reacción positiva. La pregunta es, creo, tiene que ver con lo segundo que usted manifestó. Digamos, no el gobierno, digamos, el candidato oficial, que a la vez es el ministro de Economía, ¿qué lectura va a hacer de esos números? ¿Me da un poco lo que usted mencionaba? ¿Me dan margen? ¿No me dan margen? Esto da para intentar una política monetaria y fiscal expansiva para tratar de cerrar los números. ¿O no da y entonces qué hago? ¿Sí? Y entonces, a partir de algo que ya no es economía, no es política, empieza a ser la psicología. Bueno, la lectura que haga esta persona que tiene este doble rol también es importante, y lo vamos a saber muy rápido, porque en realidad lo vamos a saber cuando empecemos a conocer, cuando conozcamos los números definitivos, porque hasta entonces, como todos sabemos, y no es un dato menor, las encuestas no ayudan, porque todos sabemos que son números, no es que estén, entre comillas, tocados, habrá alguna que está tocada, pero no son números que están tocados, sino que, por las razones que todo el mundo conoce, son números inciertos, más inciertos que en otras ocasiones. Así que yo creo que hay incertidumbre como pocas veces, ¿no? Por este hecho, insisto, del doble rol
del candidato ministro, ¿no? Fíjese una cosa, Alfredo, usted de algún modo está coincidiendo con lo que recién decía Carlos Germano, que decía que esta es la elección más difícil de estos 40 años, comparable a la del 83, que era justamente la salida del proceso militar hacia la democracia. Eso nos decía recién Carlos Germano. Y conteste con eso, usted me está señalando que en materia económica quizás a lo mejor hay incertidumbres como nunca, ¿no? Seguro, fíjese que acá no hay la posibilidad de, en el caso del resultado inesperado de las PASO del 2019, el ministro de Economía más o menos se fue a la casa y no más, y tomó la posta otra persona que administró la transición, y no pasaba nada, sí, pasaron muchas cosas, hubo una corrida contra los depósitos en dólares, se fueron 10.000 millones de dólares de golpe del sistema financiero, no lo estoy desconociendo, pero acá con todas las expectativas que había ancladas el ministro de Economía como piloto de tormenta, sin que me disculpe Carlos Pellegrini, que es a quien le asignaban aquella figura, la cosa es más complicada, ¿no? Entonces acá no es tan fácil el tapón del ministro de Economía si el resultado fuera, por ejemplo, muy adverso para el gobierno. Bien. Eso es lo que creo que tenemos que ver, y ojalá lo pudiera ayudar, pero más que plantear la incertidumbre, y ahora veo que estoy bien acompañado con mi hermano, no puedo agregar mucho. Claro, yo le voy a reiterar algo que yo planteé en la apertura del programa, que decía yo que teníamos alguna responsabilidad con 5 décadas ejerciendo la profesión del periodismo, matriculado y a la par continuando ligado a los ámbitos académicos universitarios de la ciencia política. Tenemos una obligación de generar de alguna forma un diagnóstico acertado, llevando a lo mejor a términos médicos para encontrar los remedios también más adecuados. Y da la sensación que por lo menos en estos 50 años, quizás en la década de 70 y en las últimas 3 décadas, con estas pulseadas que hubo desde el punto de vista político, que incluso en algún momento fueron enfrentamientos hasta armados, se desarrolló una suerte de batalla cultural en la cual estaba en juego la lucha de clases frente a la alianza de clases, esta segunda que había sido tradicional para la Argentina, en la posibilidad de un progreso ascendente y no como el que estamos viviendo, una degradación descendente. Entonces, el tema es si quiénes y qué y cuándo deberían justamente encarar este desafío de quizás dar vuelta esta tendencia de estos últimos 30 años que ahora incluso también se están viendo en las calles. Estimo que esto es un gran desafío. Yo ahí confío en que la oposición ha estado trabajando en un programa que obviamente, como están confundidos con su propia interna, no lo han explicitado mucho, perdón. No estoy seguro que lo expliciten demasiado tampoco cuando llegue a la recta final entre las PASO y la elección. Sí creo que va a haber un
una unificación de los grupos más allá, incluso creo de lo que indican las encuestas, porque no me cabe duda que hay muchos comunes denominadores entre los grupos técnicos, sobre todo en la economía, económico, que siguen a los dos principales referentes de la oposición que tienen la compulsa, ¿no? Y eso va a facilitar, y lo mismo me parece que hay en muchos otros planos, va a facilitar el entendimiento, ¿no? Inserción internacional de Argentina, no creo que haya demasiadas diferencias, mismo el rol de por ahí la cuestión de la seguridad y educación, hay comunes denominadores. Entonces eso me hace ser moderadamente optimista, ¿no? Yeah. Y hay un proceso de aprendizaje en ellos, después de lo que pasó en el 2015, que seguro va a terminar gravitando. O como decía Jorge Luis, los va a unir el espanto. Y las condiciones son peores, porque, a ver, déjeme ahora hablar como economista. La inercia inflacionaria es mucho más alta. Tenemos una tasa de inflación que es el doble de la que había en 2015, para redondear. 1. 2. Las reservas están más exagües, más agotadas de la situación de 2015. Tampoco ahí hay margen. La situación fiscal es tan precaria como en todo eso. Ahora tenemos el crédito del fondo adentro. En ese momento teníamos el crédito del fondo afuera y siempre era un margen y a tocar el timbre al fondo. Ahora no podemos ir a tocarle un timbre al fondo. Vamos a ir a tocar el timbre para seguirme refinanciando, no prestarme plata fresca, ¿no es cierto? Entonces sí, eso... Lo que habla un interrogante es además quién presta y en qué condiciones, lo que también nos pone en una encrucijada geopolítica, ¿no? Obvio. Yo creo que ese timbre que usted está pensando, que queda en Pekín, la oposición no mantendrá la regla de juego, más allá de que en el 2016 sí le tocó el timbre, para usar un poco, fue el primer uso del swap, pero no creo que ahora que sea el caso. Entonces, las condiciones son más límites, valga el término, las condiciones iniciales, y eso seguramente va a unificar los criterios de acción en la oposición, ¿cierto? Hay que ver porque este es un tema importante, cómo queda el tema del Congreso, eso también seguramente este hermano le puede precisar el punto, porque uno no puede cometer errores de secuencia en política económica a esta altura del partido. Secuencia quiere decir que si yo tengo la medida A y B, no es primero, y yo quiero que salga primero la A y para después tomar la B, no puedo invertir y sacar primero la B y después la A. ¿No? Y a la vez no esperar un año para hacer el inventario, ¿no? Por supuesto, acá la situación es tan límite que no hay tal cosa como no deprimamos a la gente con el inventario porque se nos cae el consumo y el gasto, sino que arrancamos mal porque todo el mundo sabe que el rey está desnudo en términos sobre todo de reservas e inflación, ¿no? Alfredo, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, en vísperas de estas elecciones tan trascendentes. Y desde luego veremos con los números sobre la mesa qué es lo que depara a partir del próximo lunes, cuando también voten los mercados. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Un abrazo grande, Mario, buenas noches. Igualmente, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. 20 y 46 minutos, nos han acompañado. ¿Auspició? Comienzo de espacio publicitario. Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresá a escobar360.escobar.gov.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego.
Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Fin espacio publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. Sociedad. Muy bien, 20:48 minutos en la República Argentina, 16 grados 2 décimas la temperatura en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta niña tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario Nasinovich saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Un placer poder saludarlo. Bueno, muy bien. Muy bien, coincide además este día, en vísperas después de estos luctuosos acontecimientos de estas últimas 48 horas, estas últimas 24 horas, que en materia provisional se ha puesto ya el número para septiembre, ¿no es cierto? Así es, sí. Un poco prematuro parece, ¿no? Un poco prematuro, ¿no? Se adelantó respecto a anuncios anteriores y relacionado con la campaña electoral, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, en realidad... generalmente, Eugenio, generalmente era por el día 26, por ahí se daba del mes inmediato anterior al inicio del trimestre, que sería en septiembre, ¿no? Sí. No, es sin lugar a dudas es un acto de campaña del ministro de Economía, actual candidato. De todos modos, a ver, vamos a tratar de ver lo que implica, porque la miserabilidad que tienen los funcionarios ya es conocida, y las mentiras también. ¿Sabe qué decía Albert Camus respecto a la naturalización de la mentira? Cuando cedemos ante la mentira, lo que perdemos es libertad. Por lo cual son procesos que suelen terminar en la historia de la humanidad mal. Por eso lo que hay que tratar es de ver atrás de esas mentiras, esos dibujos que se hacen, los datos objetivos. Mire, el ministro... como un dato más también, como noticia, después también... Sí, cómo no. Hay otro bono más de 27.000 pesos. Exactamente. En realidad, el anuncio de reajuste es vano hacerlo, porque es un reajuste por una fórmula establecida por una ley. Exacto. Así que es automática, no la da ni este ministro, ni el actual presidente, ni el anterior, ni el que venga, sino mientras no se modifique la ley, esa fórmula va a generar un resultado. El resultado de la ley de movilidad, para aplicarse a partir del 1 de septiembre, es del 23.29%, 23 puntos. ¿Qué implica esto sobre los saberes mínimos? Exactamente 16.300 pesos. Ajá. Es decir, para 500 pesos por día, 500 y monedas, un alfajor, ¿no? Ahora bien, el ministro volvió a ratificar la consecución del pago en negro que ha establecido como política de Estado, que se lo llama bono. Ya cumplió un año de haberse establecido como política de complemento a la seguridad a algunos de quienes cobran, es decir,
está destinado, y hoy lo anunció como tal, exclusivamente a los de las mínimas. Ese bono que en el mes de agosto, el mes que estamos transcurriendo, fue de 20.000 pesos, ahora va a ser 7.000 pesos más. Vale decir que, bueno... lo que genera, Eugenio, lo que genera, que lo hemos charlado también con Adrián, un principio de legalidad, de uso y costumbre que puede dar también paso a reclamos, si no se han planteado ya, de que no sea por única vez, al ser tan permanentemente el bono, que se incorpore definitivamente a la haber. Nosotros lo estamos judicializando y estamos planteando a través de un amparo colectivo que ese bono, al ser permanente, tiene que ser considerado parte integrante del haber, y es más, esto implica que se deben modificar los reajustes, por lo menos en el año que ha regido, ya que el bono no cuenta para aplicar los reajustes de ley. Vale decir, es un fraude legis, ¿no? Se está fraguando el destino de la ley de movilidad. E inclusive es absolutamente inequitable, porque hay un sector de jubilados que tienen supuestamente el mismo derecho previsional de quienes reciben el bono, que no lo reciben, que no recibieron ningún bono. Correcto. Claro, por lo cual, obviamente no rige el principio de igualdad ante la ley. Efectivamente, pero aparte porque además eso también lo charlábamos con Adrián, que yo hace ya semanas, cuando él y usted también anticiparon la aplicación de la ley que se sancionó durante el gobierno anterior de Cambiemos, que establece que quienes tienen más de 30 o más años de aporte tienen que acceder a tener como piso mínimo el 82% del salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, macanudo. Yo decía, y lo charlaba con Adrián, creo que no sé si lo charlamos también con usted, que hay quienes pueden llegar a invocar el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué quienes tienen ingresos superiores a la mínima, o no sé si el piso son 2 mínimas o una mínima o 2 mínimas, pero superior a ese piso, pueden de alguna forma reclamar y decir igualdad ante la ley? Yo también quiero tener el 82%, que además recordemos, la señora vicepresidenta, en ejercicio de la presidencia, en su momento vetó, ¿no? Sí, y Massa creo que en ese momento era jefe de gabinete. Ajá, exactamente. Así que, mire, es un juego muy perverso. A ver, y cerrando lo que usted con tanta precisión señalaba, los sistemas previsionales se basan en 2 elementos fundamentales: la equidad y la proporcionalidad. Esto está violado en el actual sistema, que, como ya lo catalogué e insisto, no estamos hablando de un sistema previsional en términos clásicos establecidos, sino que tenemos en Argentina, vía esta deformación del 2005 hasta la fecha, estamos en un programa de subsidios por la edad. Porque a esto... Sí, perdón. No, Eugenio, un recuadro sobre el tema del PAMI. ¿Se normalizó el hackeo al sitio? No, le doy un último dato. No, PAMI es otro de los problemas gravísimos que seguimos sufriendo. Le cierro un dato. En el año Massa, el acumulado de reajustes, y ahí hasta este momento que estamos hablando, fue del 89%. Sí. En el mismo periodo, la inflación 118%. Está todo dicho. Y vamos
algo que se habló muy poco, nosotros tratamos de difundirlo, pero bueno, las campañas, el dólar y demás, no. El PAMI está sin sistema hace 9 días a este momento. Esto implica, ahora se están restableciendo algunos servicios, pero lo que implica esto es pacientes sin turno, pacientes complicados para obtener la medicación, está implicando tratamientos interrumpidos, tratamientos oncológicos interrumpidos, operaciones postergadas, y al día de hoy, a este momento que estamos hablando, todavía el problema continúa. Hablan de un hackeo que destruyó todo el sistema y no hay backup. Así que, gravísimo. Y no hay responsables aparentemente tampoco, ¿no? Eugenio, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido muy amable. A usted, un abrazo grande, Igualmente. Lo mejor. Bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, con esto que además ha sido un comentario y desmenuzando lo que fue el anuncio de esta jornada. Para cerrar, volvemos también un poco al comentario del principio. Evidentemente, quienes han gobernado en estas 3 últimas décadas lo han hecho en pos de un enfrentamiento de clases, no de una alianza de clases. Hoy por hoy hay una fractura social a lo que se ha sumado este fenómeno que no teníamos en otros tiempos, como ya no es de tránsito, se ha instalado como producción y consumo. Estamos hablando, por supuesto, del narcotráfico. Y dicen las escrituras que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Dicen las Sagradas Escrituras. Y en función de esos frutos, como también dijimos en la apertura del programa, a futuro, quienes tengan que hacer historia, en particular de estas 3 últimas décadas, quizás consideren la posibilidad de calificarlas como se calificó alguna otra en el siglo pasado, de décadas infames. Eso ha sido todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, como siempre, todos los jueves, aquí en Ecomedios AM1220, con una nueva edición de La Bisagra. Que pasen muy buena semana y auguremos además que el domingo sea un día con toda normalidad y que la ciudadanía reflexione no solamente por quién votar, sino fundamentalmente por participar. Nuevamente, muy buena semana, hasta el jueves próximo.